Sean todos bienvenidos nuevamente, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que están en la congregación el día de hoy aquí en Tasqueña, en la Ciudad de México, pero también damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan, que nos reciben vía el internet, en las congregaciones en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Michigan, en Chicago, en Kentucky. El Señor los bendiga a todos abundantemente. Y también aquí en la República Mexicana, en varios estados, nos están recibiendo en este momento para poder escuchar este estudio. También les damos la más cordial bienvenida a todos los que están escuchándonos, recibiéndonos, y deseamos que el Señor hoy nos dé una bendición abundante a través de su palabra y a través de lo que Él nos ha estado ministrando. El día de hoy quiero compartir un estudio que es una secuencia. Los que la semana pasada escucharon el estudio, se compartió un tema que se tituló Varón y Mujer los creó. Y es un estudio que tiene que ver con intentar, o más bien refutar la ideología de género. Una ideología que hoy en día pues es algo que se ve que llegó para quedarse. Una ideología como tal, no es una teoría, no es algo científico, no es nada ni siquiera comprobado, es solamente una idea de alguien, pero esas ideas están hoy alcanzando todas las esferas de nuestra vida, empezando por la de los pequeños en las escuelas, a los cuales ya se les está dando a los maestros material para que instruyan a los niños y les enseñen que la situación de la identidad de género, o sea, de si eres tú hombre o mujer, no depende de tu cuerpo, depende de lo que tú quieras ser. Y esto es muy peligroso, porque quiere decir que ya no estamos realmente siguiendo la biología, ya no vamos a identificar a un hombre o a una mujer por sus caracteres físicos, por sus caracteres sexuales también, como se enseña en la materia de biología, que es una materia científica, ¿sí? Sino que ahora nos estamos yendo a la fantasía. Y ahora resulta que las personas pueden decidir lo que son. Es decir, no son lo que son lo que ellas deciden ser. Pero esto es un mito. Sería como si un día un gato decidiera que ahora es un perro. Y aunque hace como un gato y come lo que un gato y es del tamaño de un gato, un día dijera pues que yo quiero ser perro. Es un ejemplo para que entendamos. Bueno, eso es imposible. ¿Por qué? Porque la biología ya está en sus caracteres. No puede cambiarse, simplemente es. No es una cuestión de qué piensas tú, qué crees tú, simplemente es. Bueno, hoy en día, esta ideología está buscando que los seres humanos, en todas las culturas del mundo prácticamente, excepto las de algunos países, aceptemos que algunas personas no son lo que son, sino que son lo que ellas deciden que van a ser. Y esto es muy peligroso. Usted quizás ya como adulto, tal vez diga, bueno, eso a mí no me afecta, yo sé que estoy hombre, que soy mujer, y estas personas pues están mal ubicadas, tienen un problema psicológico, tienen un problema de identidad, que se vayan a atender. La cuestión no es esa, todo eso lo entendemos. Pero ellos van a enseñarle a tus hijos, si usted tiene hijos en edad escolar, si usted tiene hijos que están en edad de ir a una escuela, ellos van a empezar a recibir instrucción académica, entre comillas, con libros, en donde les van a decir que realmente ellos no tienen por qué decirles que son niños ni que son niñas, sino que ellos pueden decidir lo que van a hacer en el futuro. Y esto nos abre un panorama tremendo de posibilidades y también de riesgos, porque muchas personas, como hoy lo sabemos, pues están realmente ya diciendo que no son lo que son, sino que quieren ser algo diferente. Y eso está llegando a las comunidades como conocemos hoy en día, las comunidades lésbicas, gays, transexuales y todo lo demás que va anexo con ello, e incluso se está poniendo una mordaza a las bocas de las personas que no estamos de acuerdo y se nos dice que tenemos que tolerar todo eso, y no solo tolerarlo, nos dicen que tenemos que aceptarlo también, porque así es. Yo hoy quiero dar este tema lo he titulado Derechos de los mexicanos contra la ideología de género. Hay mucha gente hoy en día que está en contra de esto porque es una aberración,
Ahorita vamos a entender por qué. Ya la semana anterior, los que escucharon el estudio, pues entendieron que realmente estamos hablando de una locura prácticamente. Estamos discutiendo si el pasto es verde o no es verde, si es verde o es azul, o es morado o a lo mejor es negro. El pasto es verde aquí en China, en Japón y en Rusia, en cualquier país. Es verde, ¿por qué? Porque así es. Porque así está diseñado, así lo creó Dios. No podemos cambiarlo, ¿sí? Bueno, estamos discutiendo eso. Y hoy en día se nos está haciendo que nosotros podamos aceptar y no criticar y no levantar la voz y ni siquiera manifestarnos en contra de esas personas, porque entonces nos volvemos, personas nos dicen homófobas, una palabra que por cierto no existe, como tampoco existe la ideología de género, pero bueno, es un término que se acuñó para intentar tapar la boca de aquellos que no estamos de acuerdo. Y esto es muy peligroso, y sobre todo aquellos que son padres, si no conocen lo que hoy vamos a estar entendiendo, corren el riesgo de que tus hijos, aunque tú los críes de una forma, otras personas que tienen autoridad les digan que lo que tú les estás diciendo no es correcto, y va a empezar a haber una lucha, un choque. Y el ser humano tiende fácilmente a lo malo. Y si a un niño tú le enseñas lo bueno y también le enseñas lo malo, si tú se lo enseñas, la tendencia natural, la tendencia al pecado del hombre, lo va a hacer tender más fácilmente a lo malo que hacia lo bueno, ¿sí? Es una tendencia que los seres humanos tenemos. Los niños no nacen en pecado. El pecado original no existe tampoco, porque el pecado es una acción voluntaria que un ser humano con uso de razón decide hacer. Y los niños no califican, por eso tampoco la ley los juzga. Un niño de 1 año no es sujeto de un delito, porque no tiene conciencia para decidir cometer un delito. Por la misma razón tampoco el pecado original existe, ¿sí? No hay tal cosa. Pero los niños sí tienen tendencias. Y cuando un niño es pequeño, puede tender a ser egoísta. Un niño puede estar orillado a ser agresivo. Un niño puede tener tendencias a ser grosero, ¿sí? Son tendencias, no son pecados, porque él no puede todavía decidir si eso es bueno o malo. Tú le vas a enseñar lo que es correcto y lo que no es correcto. La ideología de género quiere educar a nuestros hijos, y también a ti, aunque eres adulto, también te quieren decir que tienes que aceptar y que tienes que no escandalizarte, sino ver como algo normal lo que está ocurriendo. Vamos a leer el Salmo capítulo 11, versículo 3, Salmo 11, verso 3, este texto nos dice lo siguiente: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que va aparejada a una situación. Dice el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos. ¿De cuál fundamento estamos hablando aquí? Estamos hablando de dos. El primero es la palabra de Dios, que dice que varón y mujer los creó. Hoy dicen no, Dios no creó varón y mujer, Dios creó solamente seres que ellos van a decidir lo que van a hacer. Eso es un fundamento. Y el segundo fundamento es el de la familia, porque todavía hasta el día de hoy nuestra ley dice que la familia, pues todos la entendemos como un hombre y una mujer y los hijos, porque 2 hombres no pueden procrear y 2 mujeres tampoco pueden procrear, entonces no pueden tener una familia. La familia es un hombre, una mujer y su descendencia. Es la única combinación que puede producir una familia. Cualquier otra combinación no puede. Bueno, el fundamento de la familia y el fundamento de la palabra está siendo socavado, está siendo golpeado en su misma base. Si no hay familia después, pues ya podemos hacer lo que queramos. Si no hay varón ni hembra, entonces, ¿qué somos? Hoy nos dicen, tú no sabes qué eres, tú puedes decidir. Puede que seas un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o puede que seas una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, ¿no? O peor, como ya se estudió, o puede que seas otra especie incluso, ¿no? Puede que ni siquiera seas un ser humano. Puede que seas un animal atrapado en el cuerpo de un ser humano. Es lo que están diciéndonos, ¿sí? Y tú dices, no, es que eso no puede ser, pues sí. Y no solamente es, nos lo están imponiendo desde el Estado. ¿Qué hemos de hacer entonces?
lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros derechos. ¿Para qué? Para que no nos pongan una mordaza en la boca, para que no nos sintamos intimidados, para que sepamos que tenemos el derecho de educar a nuestros hijos como nosotros creamos que es mejor. Y nadie nos puede decir, ni obligar, bajo ninguna forma, a que nuestros hijos sean educados de una forma distinta a la que los padres queremos que sean educados. Nadie. Ni el Estado te puede obligar, porque las mismas leyes te dan a ti esa facultad. Ahorita vamos a examinar todo ello. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Es un tema muy importante que puede romper muchas ataduras en la mente de mucha gente que cree que debe de aceptar y tolerar estas cosas, y esto no es cierto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, esta tarde, por la vida que nos has dado. Quiero pedirte tu ayuda, Señor, en este día. Permítenos comprender ante qué estamos enfrentándonos. No sea que si dejamos pasar esto, el día de mañana nuestros hijos, nuestras hijas, sean afectados a tal grado, Señor, que entren en esta corrupción, que entren en este estilo de vida pecaminoso, destructivo, dañino, Señor. Háblanos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes tanto como iglesia para conocer los derechos que tenemos, pero también que ayudes tú a los padres aquí presentes, Señor, para que no se sientan ni atemorizados, para que no sean intimidados, Señor, sino que aprendan a conocer aún las leyes que tu palabra dice que tú has traído, Señor, incluso, para que vivamos quieta y sosegadamente en nuestra sociedad. Ayúdanos, por favor, y permítenos entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Danos herramientas. Sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, Señor, sino poderosas en Dios, espirituales. Ayúdanos a conocerlas. Ayúdanos a entender lo que nos asiste también, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quiero recalcar solamente algunos puntos. La ideología de género solamente es lo que su nombre dice, es una ideología, nada más. Algo que a alguien se le ocurra, es todo, una ideología. Pero hoy en día se le está dando el valor o se le está dando el peso como si fuera algo científico, porque lo van ya a enseñar. Y ahorita vamos a ver cómo incluso cuando el propio Estado decide enseñar eso en las escuelas está violando la misma Constitución. Los derechos que hay ahí están siendo rotos por el mismo Estado. El problema, ¿sabe cuál es el problema? Que nadie dice nada. El problema es que nos quedamos agachados. El problema es que decimos, bueno, pues si lo dicen, pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Y esto no puede ser así. Vamos a mirar los siguientes datos. La ideología de género es una imposición autoritaria. ¿Por qué? Porque es una ideología que se nos está imponiendo, no se nos preguntó, se nos está imponiendo desde el Estado, que sin sustento nos obliga, nos quiere obligar a, número uno, a creer que esto es algo cierto. Después quiere que toleremos a las personas que ya están viviendo esto para sí mismos. Y en tercer lugar, quieren que aceptemos. Son tres pasos. Lo primero es que lo creas. Que tú digas, bueno, pues sí, a lo mejor sí es cierto, porque pues cuánta gente, cuántos homosexuales hay, cuántas mujeres son lesbianas, a lo mejor sí esto así es. Quieren que lo creas. La Biblia dice que no es así. Después quieren que lo toleres, que ya no lo veas mal, que no te escondas, que no le tapes los ojos a tu hijo cuando vean a dos hombres besándose en la calle. Ya no les tapes los ojos, que tus hijos se acostumbren a verlo. Y después quieren que lo aceptes, que tú mismo digas, bueno, pues puede pasar en mi familia también. ¿Por qué? Porque así es. Pero esto es una imposición, ¿sí? Te lo están imponiendo. ¿Alguien te preguntó alguna vez esto? Nadie. Este gobierno que se ha caracterizado por hacer referéndums o por hacer preguntas, ¿no? Lo que la gente quiere, pues de esto nadie ha preguntado. Simplemente se nos está imponiendo. En segundo lugar, hay países que no solamente no aceptan. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Rusia y en China se encarcela a las personas que abrazan la ideología de género? Si hay personas que dicen que no son hombres cuando son hombres, o que dicen que no son mujeres cuando son mujeres, los meten en la cárcel. Los consideran personas nocivas
para la sociedad, ¿sí? Rusia y China, que son considerados países pues que tienen una extraña forma de comunismo, ya no es realmente un comunismo como tal, pero ahí que no se acepta esta ideología, ¿por qué? Porque es una ideología, se encarcela a las personas cuando dicen que no son pues lo que la biología dice que sí son, que esto no es cuestión de lo que tú crees, es cuestión de lo que eres, nada más. En el Reino Unido, que es un país que ya aceptó la ideología de género, como todos los países del primer mundo, ya no se puede decir papá o mamá. A los niños y a los padres se les instruye para que a sus hijos no los identifiquen a ellos como padre ni madre. ¿Por qué? Porque papá se identifica con un hombre y mamá se identifica con una mujer. No, son solamente sus padres, es todo, los que lo engendraron. Si dicen que la homosexualidad es un pecado en Inglaterra, las personas pueden ya ser encarceladas. Ahí ya hay leyes, cosa que en nuestro país todavía no, ya hay leyes en donde no se puede, por ejemplo, desde un púlpito, no se puede predicar que la homosexualidad es un pecado, aunque la Biblia dice que sí es un pecado. Bueno, si tú vives en Inglaterra y tú levantas una pancarta en una calle y dices que la homosexualidad es algo que está mal o que es un pecado contra Dios, te pueden detener porque estás violando las leyes que en ese país ya existen. Es una imposición. En nuestro país no ha pasado esto, pero quieren que así sea. Siguiente. En Canadá fue aceptada la transedad. La semana pasada, el hermano que compartió la palabra nos ilustró cómo algunas personas que tienen 50 años quieren ser tratadas como si tuvieran 6 años y tienen que ser aceptadas en escuelas como si fueran menores de edad. ¿Por qué? Porque es un derecho, dicen que ya tienen. En Andalucía, España, prohibieron decir profesor o profesora. Se cambió a profesorado para quitar el género, ¿sí? Andalucía, España, prohibieron decir profesor o profesora. Siguiente, en Suecia, la izquierda está solicitando una ley que impida a los hombres orinar de pie, ¿sí? ¿Te puede parecer? ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué hacen eso? Bueno, a tal grado llega la ideología de género que quieren quitar las diferencias que biológicamente nos hacen distintos a los hombres de las mujeres. Esto es una iniciativa de ley que se está hoy discutiendo en Suecia. Se pasó a discusión, ¿sí? ¿Qué quieren hacer? Un hombre decía, la ideología de género quiere meterse hasta tu baño, si lo dejas, ¿sí? Son los países de primer mundo. Y entre mayor nivel socioeconómico tiene un país, parece que cada vez más es la degradación que tienen al interior. ¿Qué más? El ala joven del Partido Liberal Sueco solicita legalizar la necrofilia y el incesto también. El mismo partido que está solicitando lo que está en el primer punto, está solicitando que se legalice algo que se considera un trastorno mental. Y primeramente quieren despenalizarlo. Dicen que si una persona muere, puede tener derecho a decidir qué se haga con su cuerpo aún después de muerto, que es la necrofilia, tener relaciones sexuales con una persona, con un cadáver. El primer paso es la ideología de género, luego sigue todo esto. Y también quieren que se despenalice el incesto entre adolescentes mayores de 15 años. Que no sea un delito que tenga un tío relaciones con su sobrina o un hermano con una hermana o hasta los padres con los hijos. Hubo un caso muy escandalizante allá y en Canadá también que ha generado muchas. Ahorita se está peleando todo eso en los parlamentos de esos países. Suecia todavía es una monarquía, tiene un parlamento, no tienen una constitución como tal, como nosotros la tenemos, y están discutiendo este tipo de cosas. Esto no pasa en México todavía, pero viene para acá, porque nuestro país copia las formas de las sociedades de nuestro país, en este caso Estados Unidos, que también abrazan o quieren abrazar este tipo de cosas. ¿Qué más? En Holanda, grupos feministas y sexólogos solicitan la legalización de la pornografía infantil. ¿Sabía usted eso? Hoy están luchando en Holanda, feministas y sexólogos se han unido en asociaciones
y están pidiendo al Parlamento, también Holanda es una monarquía, ¿sí? Solicitan la legalización, primero quieren la despenalización y después quieren, ya lo que no está prohibido está permitido. Entonces quieren despenalizar todo esto. Esto es un delito. Es de los delitos más penados que tenemos en el mundo todavía, ¿sí? La Iglesia Católica ha pagado miles de millones de dólares en demandas por pederastía, por abuso de menores. Bueno, se está solicitando que esto se legalice. La ideología de género no es algo nada más para aceptar a los gays o a los transexuales, no, es solamente, es como le digo yo a veces a la gente, es la uña del monstruo nada más. La ves tú, pues bueno, es una uña nada más, sí, pero atrás de la uña viene todo el monstruo completo. Esto nada más es la primera parte. Si esto se permite, después viene todo esto. ¿Por qué? Porque la gente que está peleando todo esto es gente que tiene depravaciones sexuales. No lo digo yo, lo dicen los médicos, ¿sí? Son personas que no aceptan su propia sexualidad. ¿Qué más? El suicidio es la segunda causa de muerte entre las jóvenes de la comunidad LGBT. Estos son datos de España de 2018. El suicidio entre las personas que son de la comunidad lésbico, gay, transexual, etcétera, bisexual, el suicidio es la segunda causa de muerte. ¿Por qué será? Estos son datos, los números son muy fríos, pero si usted sabe leer entre líneas nos quiere decir muchas cosas. Hay un severo problema para aceptar en tu mente algo contra la naturaleza. ¿Por qué se suicidan entonces? ¿No se supone que deberían ser plenos si ya encontraron su real identidad? No es cierto. Es la segunda causa de muerte, son los datos. La mitad de las personas que mueren dentro de esta comunidad mueren por suicidio. Se matan ellos mismos. Tremendo. Siguiente dato. En Estados Unidos, ya en 5 estados, Nueva York, California, Oregon, Idaho y Nueva Jersey, en las actas de nacimiento de los niños cuando nacen, ya no se les pone niño o niña, se les pone género y le ponen X, para que después ese niño o esa niña decidan qué quieren ser. Porque no solamente pueden ser niño o niña, hay más de 80 géneros ya, más de 80, muchos más todavía. Entonces pueden ser lo que ellos quieran, entonces ya le ponen género, le ponen una X a los niños cuando nacen ahí, por ley. No pueden decirle que es niño, ni que es niña. Esto ya son 5 estados en Estados Unidos que ya aceptaron, esto ya es una ley, ya no es una cuestión de si los padres, no, a mi hijo póngale niño, no, le vamos a poner X. Usted no puede decidir lo que su hijo es o lo que su hijo quiere ser. Él tiene que decidir cuando quiera. ¿Sí? Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué más está ocurriendo? Otro dato más. Ninguna legislación, tenemos este dato, de acuerdo al manual de psiquiatría DSM-5, no existe la homofobia como enfermedad o trastorno. Dicen que las personas que no aceptamos todo esto somos homófobos, pero eso no existe. No es una enfermedad, no es un trastorno, para nada, solamente es una palabra que se le ha dado a las personas que critican o que no están de acuerdo con toda la gente de estas comunidades. Vamos a ver la siguiente. Ninguna legislación prohíbe que vivan juntos 2 hombres o 2 mujeres. En ningún lado está prohibido eso, de hecho lo están haciendo muchos. Nadie va a la cárcel por eso. El problema es que estas personas quieren el estado legal que solamente el Estado le otorga a los matrimonios tradicionales. Quieren ser familias y pretenden exigir derechos que la naturaleza les niega, ¿sí? Entonces este es el problema que hoy se está debatiendo en nuestro país. Quieren el derecho a adoptar, dicen que es un derecho y realmente no es un derecho. No existe el derecho de personas del mismo sexo a adoptar. Lo que existe es el derecho de los menores a que se les restituye lo que perdieron. ¿Y qué fue lo que un niño perdió? Un niño que no tiene familia, pues perdió un papá y perdió una mamá. Entonces cuando alguien va a adoptar, lo que debe respetar es el derecho del menor, no el de las personas que lo están pidiendo. El derecho primero es el de él. La misma Constitución dice que los derechos de los menores se anteponen al de los mayores cuando están en igualdad de condiciones. Entonces, el derecho realmente es de los menores. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que las personas
que son del mismo sexo y quieren que se les reconozca como matrimonios, quieren después el derecho a algo que en la naturaleza les niega. Queremos tener un hijo. Pues no puedes. No puedes, porque son dos hombres, porque son dos mujeres ustedes. No pueden tener ese mismo derecho. ¿Qué ocurre entonces? Que estamos delante de una aberración que hoy se nos está imponiendo y que tus hijos, si tú no te cuidas, les van a enseñar que esto que estamos viendo ahorita en diapositivas, ellos al rato lo van a tener lo van a aceptar, de hecho. Van a decir, no, papá, tú el que estás mal eres tú. No, mamá, la que estás mal eres tú. A mí el maestro me dijo, a mí el profesor me enseñó, aquí los libros dicen esto. Y si tus hijos no tienen principios claramente establecidos en su vida, van a acabar aceptando esto. Van a acabar pensando que es algo natural, que es algo normal y que nadie tendría por qué criticarlos si ellos decidieran incluso hacer algo así. Ahora, esta situación es muy tremenda porque esto de la ideología de género no surgió en esta década. Esto surgió desde los años 60. Es algo que la gente no sabe. En los años 60 hubo un doctor, un médico llamado John William Money, que fue el que acuñó el término ideología de género. Y él hizo un experimento porque tuvo la ocasión con seres humanos para probar que la ideología de género era algo real. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Le quiero mostrar este caso. Es un caso que hoy está, pues si usted no lo busca abiertamente nunca lo va a encontrar, pero en el internet, por las redes sociales, se pueden encontrar los datos de este caso que ocurrió en los años 60 y se le ha llamado el monstruoso caso de los gemelos Reimer. ¿Qué fue esto? Fue un experimento con seres humanos cruelmente fracasado que hizo patente el error de la ideología de género hace ya varias décadas. Esto fue en los años 60, 70. Pero los medios de comunicación lo silenciaron. De hecho, esta información se mantuvo en oculto durante mucho tiempo y solamente las personas que estaban en el medio de los médicos tenían un acceso abierto a él. La siguiente. Hoy en día, un reportero del New York Times hizo una investigación, se llama John Colapinto, el autor, y este hombre se puso a investigar, fue con las fuentes directamente, esto ocurrió en Canadá, y este hombre hizo toda una investigación, y el libro se llama Como la naturaleza te hizo. Como la naturaleza te hizo, y el subtítulo es El niño que fue criado como una niña. ¿Cuándo ocurrió este caso? Esto ocurrió en 1966 aproximadamente. ¿Quién era John William Money? John William Money era un hombre muy importante en su tiempo. Vamos a leer la siguiente diapositiva. Este hombre que apenas falleció hace 13 años, en el año 2006, es un psicólogo de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, una de las más influyentes en la nación americana y en el mundo también. Un psicólogo, ¿sí? Un médico, psicólogo, y este hombre ejerció una influencia decisiva para forjar esta teoría antinatural, y ya en la década de los 60 pretendía haber demostrado que la sexualidad depende más de la educación que de la morfología, o sea que de tu cuerpo, de tu forma, de la morfología humana. En 1965 nacieron en Winnipeg, Canadá, dos gemelos, Bruce y Brian Reimer. A los meses los niños presentaron problemas para orinar, por lo que su pediatra les recomendó practicar la circuncisión. Tuvieron problemas, como suelen tener a veces ciertos bebés. Siguiente, es una cirugía bastante común y no supone gran riesgo, pero desgraciadamente ese no fue el caso de Bruce Reimer, uno de los dos gemelos. Ese día algo salió mal y se produjo un fallo con el cauterizador eléctrico que utilizaban en la intervención, dañando de manera irreversible los genitales del bebé. O sea, ocurrió un error del médico que lo estaba atendiendo, cuando estaban cauterizando después de haber circuncidado al pequeño, lo quemaron y dañaron de una forma irreversible los genitales del bebé. Los padres se preocuparon. Sigamos leyendo. Meses antes, en 1966, los padres de Brian y Bruce habían visto en la televisión una entrevista al doctor John Money.
hablando sobre las operaciones de cambio de sexo en transexuales. Este fue un hombre de los primeros que hizo esto. Creo que no tenemos esta diapositiva. Bueno, él imaginaron que tal idea podría ser apropiada, pero el problema de Bruce fue que buscaron a este médico, que es un ideólogo más bien, y inmediatamente recomendaron un cambio quirúrgico de sexo. Dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo ya no va a poder ser un varón, porque ya le provocaron un daño irreversible en sus genitales. Entonces, ¿qué les recomendó este psicólogo? Pues yo les voy a apoyar. Él vio la oportunidad de demostrar con un ser humano que su teoría era cierta. Los padres acceden. Moni escogió a 2 bebés gemelos como conejillos de indias humanos. Bruce y Brian eran hermanos. Aprovechó un problema de salud de Bruce, el que acabo de comentar, para darle mediante cirugía plástica y con el consentimiento de los padres un cuerpo con apariencia femenina. Bruce pasó a ser la niña Brenda. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Vamos a seguir leyendo. Bruce fue castrado a los 22 meses y pasó a ser Brenda. El doctor Money mandó criarlo como una niña sin que se le contara jamás lo sucedido. Él dijo, este es el ambiente perfecto para probar que la ideología de género es auténtica, que el sexo depende de cómo te críen, no de lo que tú eres. Es lo que él decía. Los Reimer siguieron al pie de la letra las instrucciones del doctor Money, pero Brenda, que era Bruce realmente, rompió su primer vestido poco antes de cumplir los 2 años de edad y pasó a ser rechazado en la escuela, donde manifestó extrañas tendencias lesbianas, ¿sí? A pesar de las hormonas que le obligaban a tomar. El niño desde pequeño se le dieron hormonas femeninas, se le dieron estrógenos, para que supuestamente no desarrollara los caracteres sexuales masculinos. Quirúrgicamente se le operó, se le extirparon los genitales completamente para que fuera una niña. Lo vistieron como niña, lo criaron como niña, la mamá buscaba que jugara como una niña, ¿verdad? Porque según el doctor Money, el sexo depende de cómo te críen, no de lo que tú eres. Money hacía sesiones de psicoterapia profundamente traumáticas para los gemelos. Les mostraba fotografías de sexo explícito y habría sugerido a los niños que se desvistan y escenifiquen posesiones de actos sexuales. ¿Qué pasó? El doctor se dio cuenta que la niña Brenda, que era realmente un niño, no aceptaba su papel femenino, que él tenía una tendencia muy fuerte a ser un niño. Entonces, ¿qué hacía? Los obligaba a hacer sesiones como niños para fortalecer que él era niña y que su hermano era niño. El hombre era un depravado, pues, este hombre, ¿sí? Pero bueno, es que era un psicólogo y además tenía mucho renombre y trabajaba en una universidad muy importante. Entonces, pues, ¿quién le iba a decir que estaba mal? Además tenía una idea, estaba descubriendo el hilo negro, que los hombres no son hombres y que las mujeres no son mujeres, ¿sí? Como dicen Romanos, creyendo ser sabios, se volvieron necios. Y usó para tristeza de estos gemelos a estos niños. ¿Qué ocurrió? La madre Janet Reimer se sentía culpable e intentó el suicidio. La mamá se intentó suicidar cuando vio que era un fracaso lo que estaba ocurriendo. El padre desarrolló un cuadro de alcoholismo grave y Brian comenzó a usar drogas, o sea, Brian es el hermano, Bruce es quien es Brenda. Y comenzó a usar drogas y a cometer crímenes al llegar a la adolescencia. ¿Okay? En la siguiente tenemos una foto de este niño con un corte que pretendía ser como de niña. Le llamaron Brenda, no Brian. Fue registrado como un acta de nacimiento como Brenda, no como Brian también. Pero esto no dio resultado. Siguiente. Bruce, o sea, Brenda, quedó destruido por las interminables sesiones psiquiátricas y por la medicación con estrógenos. A los 13 años de edad dijo que se suicidaría si sus padres lo llevaban de ver nuevamente al doctor Money. Cuando él tenía 13 años dijo, ¿sabes qué? Basta, ya no puedo con esto. Este hombre está loco, lo que dijo este adolescente. Era un depravado además. Si nos vuelves a llevar con ese doctor, yo me voy a suicidar, le dijo el adolescente. Finalmente decidieron suspender. La familia interrumpió el tratamiento y el doctor Money no publicó nada más sobre el caso. 13 años estuvo experimentando con estos niños.
pero tampoco informó al público del fracaso y continuó dando a entender que había tenido éxito, hasta que un investigador rival, el doctor Milton Diamond, de la Universidad de Hawái, reconstruyó la verdad y publicó un artículo en los archivos de pediatría y medicina adolescente. Siguiente. Otro psiquiatra, cuando ya dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo con nuestros hijos porque tienen problemas muy graves. Un psiquiatra sugirió decirle toda la verdad a Brenda. Cuando le dijeron, ¿sabes qué, Brenda? Tú realmente no eres niña, tu nombre original era Bruce, y te criamos. Ya le explicaron todo lo que pasó. Cuando ocurrió esto, dice que súbitamente quedó aliviado. Exclamaba el niño, yo no estaba loco. Brenda, o sea Bruce, intentó recomponer su vida por medio de cirugías y tratamientos hormonales y adoptó un nuevo nombre, David. Dijo, yo quiero ser lo que soy hombre. Volvió a hacerse cirugías para intentar volver a ser hombre, lo que era, pero no tuvo éxito, ya era muy difícil. En el año 2002, su hermano Brian, porque también vivió él todo el trauma, hermano de Bruce, quien padecía esquizofrenia, se suicidó al ingerir una sobredosis de antidepresivos. El hermano murió. En la siguiente tenemos una foto de este doctor. John Money se llama este médico. Él es el arquitecto de la ideología de género. Un loco, un depravado, un hombre que falló en lo más importante de su vida, probar una ideología nueva. Esto ya es un fracaso, eso está en los archivos médicos, pero esto no se muestra. No se muestra que la ideología de género es un fracaso. Se muestra únicamente a las personas que quieren cambiar su propia identidad. ¿Qué más pasó? David, quien antes era Brenda, quien nació como Bruce, el niño que fue objeto del experimento, nunca pudo superarse del trauma y en mayo de 2004 también cometió suicidio, dándose un tiro en la cabeza a los 38 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Saint Vital en Winnipeg, Canadá. ¿Sí? No pudo sobrellevar la vida, aunque intentó recomponer su vida como varón, la gente lo identificaba, fue muy sonado su caso, y él no se sintió bien, y su hermano se suicidó primero que él, su padre se volvió alcohólico, su madre también estaba viviendo un trauma de depresión muy grave, toda la familia se echó a perder, todo acabó, los dos hijos se suicidaron, los padres, imagínense usted cómo se sentirían, culpables de saber que ellos indujeron a su propio hijo a ser criado como una niña por el consejo de este psicólogo, y todo acabó en un terrible fracaso. Este es el fruto real de la ideología de género. Esto es lo que realmente produce, no lo otro que nos dicen en la escuela de que no, que está normal, que está bien. Hoy en día, a través de las películas, apenas veía algunos reportajes de cómo en las películas para niños de Disney y todas los estudios de películas que hacen material para niños están metiendo de forma subrepticia, o sea, sin que sea evidente, están poniendo familias de dos mujeres, llegan dos padres a entregar a su hijo a la escuela, dos hombres, ¿sí?, que se pueden dar eventualmente la mano, que pueden hasta intentar como besarse, y quieren que los niños vean todo eso, para que cuando lo vean en la realidad, pues ya no se sientan espantados, porque eso es normal. Tenga mucho cuidado. Este es un experimento que ya falló y que fue un fracaso. El monstruoso desenlace del experimento con los gemelos Reimer no cambió la ceguera que raya en el fanatismo de los adeptos a esta ideología. ¿Qué pasó? Mucha gente supo de esto, sobre todo gente en el hemisferio al norte, en Canadá, que fue donde esto ocurrió, y aunque lo supieron, dijeron, bueno, pero este fue un caso que falló, pero otros están bien. Y finalmente de todos modos siguieron abrazando. El doctor Money fue hasta su muerte profesor emérito de la Johns Hopkins University, y cuando tuvo lugar el suicidio de David Reimer, 2 años antes que él muriera, él murió en 2006, Reimer se quitó la vida 2 años antes, la prensa lo intentó entrevistar, pero él se negó a declarar. Oiga, ¿qué pasó? Este es su caso del joven que usted crió mandó que se criara como niña y se suicidó. No dijo nada.
No quiso decir absolutamente nada. Este hombre fue un fracaso. Sus ideas sobre la ideología de género continúan siendo divulgadas hasta el día de hoy. ¿Sí? Esto es lo que se nos quiere transmitir el día de hoy en los libros de la SEP, por la televisión, por el radio, en las campañas comerciales. Y no solamente es una cuestión a nivel de un psicólogo, un psiquiatra. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La revista National Geographic, una revista pseudocientífica, en enero de 2017 comenzó a llamarla la revolución de género, no ideología de género. Y en la portada apareció un niño vestido como niña, ¿verdad? Este es un niño, y diciendo lo siguiente: lo mejor de ser una niña es que ahora no tengo que pretender ser un niño. Es lo que tiene ahí abajo, a lo mejor no se alcanza a ver en las letras pequeñas. Dice Gender Revolution, es la revolución, no es ideología, es revolución de género, dicen ellos. National Geographic es una revista que en este tipo de temas se vuelve totalmente pseudocientífica. ¿Por qué? Porque Nat Geo supuestamente es un canal de divulgación científica. La ideología de género no tiene nada de científica, no está comprobada. De hecho, no hay ninguna base para probarla. La semana anterior se nos comentó acerca de cómo todos los genes, las células de nuestro cuerpo tienen nuestros mismos cromosomas, XX en el caso de las mujeres y XY en el caso de los hombres. Es anticientífico esto, pero aparece en una revista, ¿por qué? Porque hay intereses, yo diría morales, más que económicos, morales sobre todo. Dice la Biblia que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Multiplicarse. ¿Qué estamos viendo? La depravación del ser humano ya volviéndose como una ley. Por eso leíamos el texto que las leyes, los fundamentos estaban siendo destruidos. De rato tú no vas a poder decirle a tu hijo que es hombre, se va a volver ilegal al rato, o que es mujer. Bueno, ¿por qué? Porque él va a decidir su género cuando él quiera. Si dejamos que esto avance, si dejamos que esto continúe, si no levantamos la voz, si no hacemos nada, si simplemente aceptamos y decimos, bueno, pues allá ellos sabrán. No, esto va a alcanzarte. Si tú no haces nada, al rato se va a volver una ley, y cuando se vuelva una ley sí te va a afectar. Porque cuando ya es ley ya no te van a preguntar, te lo van a imponer con penas o con medidas para que tú no seas todo ello. El transgénero como tal no existe, es una ficción, es una fantasía. La biología sí existe. El transgénero es una invención social del Estado, pero la biología es una ley que se basa en hechos, no en supuestos o en ideas. Es importante que usted comprenda todo eso también. ¿Qué derechos tenemos los mexicanos? ¿Qué derechos nos dan nuestras leyes? Varias leyes y la Constitución que tenemos también para que podamos defendernos. Yo diría literalmente defendernos, porque yo lo veo como una agresión. Yo lo veo como una agresión. O sea, no te están preguntando, te están imponiendo. No te preguntaron si quieres tú enseñarle eso a tus hijos. Simplemente lo están metiendo en los libros de texto ya. Vamos a leer el artículo 4 de la Constitución. Quiero pasar a la segunda parte, que es mirar algunos de los artículos de la Constitución y cómo esto nos ampara para poder defender no solamente lo que queremos, también cómo educaremos a nuestros propios hijos. El artículo 4 dice: el varón y la mujer son iguales ante la ley, algo que vimos la semana anterior en el estudio también aquí. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por eso hoy en día hay tanto debate sobre lo que es una familia, porque las comunidades que acabamos de mencionar quieren que la familia incluya 2 hombres o 2 mujeres, por eso quieren que se le reconozca como matrimonio, porque el matrimonio es la base de la familia, ¿sí? Bueno, dicen que el Estado está obligado a proteger la organización de la familia. ¿Y cómo es una familia? Pues un hombre, una mujer y sus hijos. El Estado está obligado a proteger esto y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque nadie dice nada. Porque nadie está exigiendo este derecho. Por eso el debate es, ¿qué es una familia entonces? Si una familia son 2 hombres,
Entonces ahora el Estado va a tener que defender esa familia de 2 hombres. Hay países como en Uruguay, en los cuales ya las leyes ya fueron cambiadas en este aspecto. Y cuando un hombre quiere transformarse a ser mujer o una mujer quiere transformarse a ser hombre, ¿sabe usted quién le paga los tratamientos carísimos de hormonas, de cirugías, de psicólogos? ¿Sabe quién los paga? El Estado. Los impuestos que la gente paga en Uruguay son con lo que se financian el cambio de sexo de muchas de estas personas. ¿Por qué? Porque ya se elevó a nivel legal. En México todavía no ocurre, pero están peleando para que ocurra también. Quieren que así sea. Y al rato, aunque tú no quieras, con los impuestos que tú pagas, se puede estar financiando toda esta gente también en sus depravaciones, lo puedo decir libremente. Es una depravación, y no lo digo yo, ahorita voy a explicar médicamente qué es lo que significa todo eso también. Siguiente artículo, el 3º, la educación de tus hijos. El artículo 3 establece en la fracción 1 y 2 que garantizada por el artículo 24, ¿verdad?, la libertad de creencias, dice que dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. ¿Cuál educación? La que imparte el Estado. Pero tú como padre, tú puedes darle a tus hijos la educación que tú quieras. Esto es una ley para el Estado, cuando el Estado imparte la educación. Pero tú como padre, tú puedes enseñarle a tu hijo lo que tú quieras. Hay universidades católicas, de jesuitas, la Universidad Iberoamericana es una universidad católica abiertamente y enseñan religión también. ¿Quién se los impide? Nadie. Pues esto se le entre comillas, pero si tú le enseñas a tu hijo la Biblia, no le enseñes la Biblia, la educación debe ser laica. ¿Quién dice eso? Bueno, se lo dicen al Estado, no a los padres. El criterio que orientará, siguiente inciso, esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Esto dice la Constitución, del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. ¿Y sabe qué? La ideología de género es algo anticientífico, es fruto de la ignorancia, es un fanatismo y es un prejuicio, es un daño. Bueno, la Constitución dice que el Estado debería luchar en contra de todo esto. Y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque están socavando el fundamento de la propia ley. Al no ser científica, no debería enseñarse la ideología de género, menos promulgarse y menos defenderse. Porque la propia Constitución dice que debe de ir en contra que debe de ir a favor del progreso científico. Y la ideología de género no tiene nada de científica. Es una ideología. ¿Sabe cómo es esto? Es como cuando la gente se apasionó, ¿se acuerda cuando salieron aquellas novelas de este hombre Dan Brown, del Código Da Vinci? Y decían, no, es que miren, es que la Biblia realmente es un libro de tal forma y que Jesús de Nazaret tuvo una mujer que era María Magdalena y todo eso que decía en la novela, decía, por favor, es una novela. Pero la gente a veces no entiende esas diferencias y piensa que una novela habla de la realidad. Es un cuento. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa ganar dinero. Y sabe que esos temas despiertan y golpean los temas sensibles de la gente, entonces eso va a vender mucho. Y sí, vendió mucho, vendió millones de libros. Y la gente peleaba, no, es que tú no sabes lo que hay oculto en la Biblia. ¿Oculto de qué? Es una novela, es un cuento, pues es como una fábula, donde el perro le habla al gato y el gato le habla al caballo y el caballo le habla al cuervo. Es una fábula, es un cuento que alguien inventó. Pero hay gente que no ve esa diferencia y piensa que es algo real. O como cuando la gente dice, pues quién sabe si llegamos a la luna. No sabemos, porque hay un documental que dice que no, que todo lo hicieron en un estudio de cine. Y al final de todo ese documental de más de 1 hora, dice que lo hicieron a modo de broma. Pero la gente a veces no lee ni lo que dice al final de una película, ¿sí? Dice que lo hicieron a modo de broma solamente para sugerir algo que no es cierto, que realmente sí ocurrió lo que sabemos. Que el hombre llegó a la luna, que puso su pie, allá hay reflectores que los hombres pusieron, con los que se mide hasta hoy la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay gente que se apasiona tanto y así como esto es igual. ¿Qué es la ideología de género? Una idea de alguien, nada más. No existe.
Siguiente artículo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en el artículo 26, apartado tercero, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Sabías que tienes tú por derecho, como padre, el derecho? ¿Sabes qué es preferente? Que tú eres el que tienes el primero para decir cómo quieres que tu hijo sea educado. Y si a ti no te gusta cómo educa a tus hijos el Estado, tienes el derecho de sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque es tu derecho. No estoy de acuerdo cómo se educa a mi hijo. Si hasta la gente por un maestro, ¿no?, que no les gusta, luchan y sacan al maestro o sacan a los hijos de la escuela. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ahora me dirá alguno, pero esto no es la Constitución. El artículo primero, vamos a leerlo, de la Constitución de nuestro país, dice lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en ¿dónde más? Y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y México está suscrito a la Organización de las Naciones Unidas, que es de donde viene la declaración, la Carta de Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, la propia Constitución te da a ti el derecho, papá, de decidir cómo vas tú a educar a tus hijos. Nadie te puede obligar, ni a que los lleves a una escuela, ni a que los eduques de cierta forma, ni a que les digas que tales cosas no, ni que tales cosas sí. Nadie te puede obligar, ni el Estado. Nadie. Pero a veces, ¿qué pasa? Los padres no conocen sus derechos, los amenazan: te voy a denunciar que no mandas a tu hijo a la escuela, te voy a denunciar que tú no haces esto, que no haces aquello. Y los padres se amedrentan, se espantan y se sienten obligados por la presión a darles a sus hijos la educación que el Estado quiere que tengan. Ten mucho cuidado, porque ante Dios el Estado no va a responder por tus hijos, vas a responder tú. Te va a preguntar Dios a ti: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Cómo los educaste? ¿Cómo los instruiste? Te entregué barro en tus manos, te entregué arcilla para que tú los moldearas. ¿Qué creen ellos ahora? Es cierto, va a llegar una edad en que ellos tengan que decidir qué creen, pero tú eres responsable de darle las bases para que ellos crean lo que tú sabes que es correcto. No puedes dejar a un niño para que le enseñe a un adulto lo que es correcto. Eres tú el responsable de eso. Muy importante. Otro artículo, el artículo 6. Otro punto muy importante en esta situación: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Esto se llama el derecho a la libre manifestación de ideas o libertad de expresión. Hoy en día la gente tiene miedo de criticar la ideología de género. Yo me he topado con muchas personas. En sus trabajos no les permiten. No, es que no puede, es que eso es discriminación, les dicen. ¿Sabes qué? La Constitución me ampara para yo manifestar lo que yo quiero y lo que yo creo. Y nadie puede preguntarme ni por qué. No es objeto de inquisición ni judicial, o sea, ni por un mandato de un juez, ni tampoco administrativa, ni porque en un trabajo o cualquier otra ley por debajo de un juez me quiera preguntar por qué. Porque yo creo. Porque a mí nadie me preguntó si yo quería aceptar eso que estoy viendo. Tampoco nadie está vulnerando también mis derechos. Y sin embargo, sí se manifiestan públicamente. Y si hacen que la gente los vea. Entonces, nadie te puede decir, nadie te puede callar, nadie puede decirme por qué yo en este púlpito predico y digo que es un pecado la ideología de género. No, ¿por qué? Porque es lo que yo creo. Y tengo derecho a decirlo, y como les digo siempre, lo que estamos predicando aquí está basado en la Escritura. Y cuando algo es nuestra opinión, diferenciamos y decimos: esto es mi opinión personal. Pero cuando es la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Es muy diferente. Entonces, nadie le puede estorbar de que usted diga: eso está mal. O no estoy de acuerdo que el maestro de mi hijo sea un homosexual. Yo no quiero que mi hijo sea educado por un homosexual.
No quiero. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con esa forma de vivir. Respeto a la persona. Es muy importante, no estamos en contra de esa gente. Yo respeto a las personas y oramos por esa gente y les predicamos a esas personas. Y nada nos haría más feliz que esas personas vinieran a Cristo. Lo que no estamos de acuerdo es con su estilo de vida. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Pero la persona se respeta. Si la persona quiere venir, sentarse, escuchar, es bienvenida. Puede venir, puede escuchar, puede sentarse, la podemos atender con todo gusto. Es un ser humano, ¿sí? Y Dios nos manda amar a esas personas. Pero también nos manda señalar el pecado y ponerle el nombre, porque en la Biblia los pecados tienen nombre. Y la Biblia dice claramente que no, que esto es algo que impide que una persona entre al reino de Dios. Una persona que vino de España nos comentaba que ya en su país ya no pueden ellos reunirse libremente para hablar en contra de estos temas. Ya es sujeto de inquisición, incluso el reunirse para hablar de estos temas. Decía, en su país todavía no ocurre, pero en España ya no podemos reunirnos libremente. Ya no podemos. Tenemos que reunirnos a escondidas, porque permitimos que las leyes fueran cambiadas. No hicimos nada. Pensamos que no iba a pasar nada y ya está pasando, dice. Ya está pasando. Y no solamente España. Varios países europeos, gente cristiana de esos países, dicen a los mexicanos y a la gente en Latinoamérica, no se queden de brazos cruzados, hagan algo, manifiéstense en contra, porque estos van a querer modificar todas las leyes para que toda su ideología entre y se vuelva una ley, aunque sea irracional. Si se vuelve ley, ya es bien difícil después echarlas para atrás. Se puede, pero es muy complicado. Es muy difícil. Entonces, nadie le puede obligar a que usted no diga lo que usted cree que es correcto. Y si alguien le dice que homófobo, que discriminador, que ¿cómo sería? Intolerante, diga, ¿sabes qué? Estás violando mi derecho a manifestar las ideas. ¿Y dónde puedo decirlas? A donde yo quiera. Pero es que dice que no debes afectar la vida privada, pues él está afectando mi vida privada, está afectando a mi familia también. Y no me preguntó y no me pidió permiso tampoco. ¿Por qué tengo yo que hacerlo? Respeto su derecho. ¿Dónde empieza el derecho de él? Donde también está el mío. Su derecho de él termina donde afecta el mío también. Y si afecta la forma en cómo yo quiero educar a mis hijos, no tengo yo por qué aceptar lo que él hace o lo que él dice. Tengo derecho a hacerlo. El artículo 7 dice, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Nadie te puede obligar a que tú te calles, a que tú no digas lo que tú crees. Puedes poner una página de internet, puedes pagar un desplegado en un periódico, puedes poner un panfleto fuera de tu casa. Nadie te puede decir. Obviamente puede haber gente que no le guste, pues sí. Tampoco a mí me gusta lo que ellos hacen y no les importa lo que yo piense, porque tengo yo que hacer lo contrario. Porque ellos sí tienen derecho y yo no tengo derecho. Es una aplicación injusta de la ley. Entonces nadie te puede violar tu libertad de difundir tu opinión. Y repito, valoramos a las personas, pero no su forma de vida. Eso debe quedar bien en claro. No es un ataque hacia nadie en particular, es un ataque hacia una ideología que está infectando nuestra nación y que está buscando que esto, juntamente con toda la depravación que viene detrás, que ya ha pasado en otros países, se implante en nuestro país como algo que sea aceptable. Siguiente artículo. El derecho de asociación, dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. En España le decía yo que ya está prohibido el hecho de reunirse para manifestarse en contra de la ideología de género abiertamente. En algunos países a los ministros de culto se les prohíbe enseñar con la Biblia el capítulo de Romanos número 1. ¿Sabe por qué? Porque abiertamente Romanos 1 condena la homosexualidad. Vamos a leerlo, de hecho, Romanos 1. Fíjese cómo dice. Y ya está prohibido, ¿eh? Ya no es de que si quieres. Ahí ya no hay libertad de opinión. Ya está controlada por el Estado. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. Se quedaron cruzados de brazos y hoy ya los alcanzó. Romanos capítulo 1, versículo
Vamos a leer desde el versículo 21. Y este capítulo ya en algunos países no se les permite a los ministros de culto enseñarlo públicamente. Lo pueden enseñar en privado, pero no en público. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Léase SIDA y todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, que pareciera que en gran parte son privativas de estas comunidades. Siguiente. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¡Qué duro! ¡Qué intolerante es ese Dios tuyo! ¡Qué fundamentalista es! ¿Todo es negro o es blanco? Vamos a acabar de leerlo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿De cuál muerte se refiere? No se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte eterna. No solo las hacen, dice, sino que se complacen con los que las practican. Bueno, esta parte en específico del capítulo de Romanos 1, hoy ya está prohibido enseñarla en varios países en Europa. En Estados Unidos están pasando leyes en algunos estados para que los ministros de las iglesias tengan que casar cuando les soliciten a parejas de homosexuales o de lesbianas. Dicen, no te puedes negar a casarlos. Porque en Estados Unidos el trabajo de ser pastor es como un trabajo, la gente tiene licencias, tienen trabajo, reciben un salario. Y si ellos se niegan a casar a personas del mismo sexo, les pueden retirar su licencia. Y sin licencia ya no pueden ser contratados. Pierden su sustento de vida. Ya hay gente que ha ido a la cárcel por eso. En Canadá y también en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta donde lo permitamos. Hasta donde lo permitamos. ¿Sí? Imagínate que un pastor llega una pareja de homosexuales y sabe que, pastor, queremos que nos case. ¿Qué dirá el pastor si es una persona que medianamente respeta la Biblia o si es cristiano? Va a decir, yo no los puedo casar, ustedes están en pecado. Tienen que dejar su pecado, arrepentirse y ser lo que son. Y si quieren casarse con una mujer, tal vez. Si no, no. ¿Qué dice hoy la ley? Si no los casas, te quitamos tu licencia. Ya no vas a poder predicar ni casar a nadie. No solamente a ellos, a nadie. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿sí? Bueno, a esto se quiere llegar con la ideología de género. No es una ideología que no te va a afectar a ti. Dirás tú, pero yo ya estoy grande, yo sí, pero tienes familia.
Seguro tienes hijos o quizá tienes nietos o bisnietos. Ellos van a ser afectados si tú no haces algo el día de hoy. Empezando por caminar con Dios. Empezando porque tengas tú bien claro lo que es correcto y lo que no es correcto. Empezando porque tengas tu autoridad moral para enseñarle a tus hijos lo que es bueno. Porque si tú no tienes autoridad moral para enseñarle lo que es correcto, no te van a hacer caso. Y van a acabar creyendo lo que lean en los libros, o lo que le enseñe su maestro, o lo que le enseñe el vecino, o lo que le diga la televisión. Porque también se está enseñando por televisión. Cada vez más se acepta a las personas que son de la comunidad lésbico-gay y se les quiere poner en televisión en todos lados para que te acostumbres a verlos y que tus hijos también se acostumbren a verlos. Entonces esto es una imposición del Estado. Nadie te ha preguntado. Por eso ten mucho cuidado con lo que tus hijos ven en televisión. Ten mucho cuidado porque por ahí también se adoctrina a las mentes de las personas. Mucho cuidado. ¿Qué otro derecho tenemos? Vamos a ver el artículo 24. También tenemos derecho a la libertad de culto. Toda persona, dice este artículo, tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Quiero centrarme en la parte que está subrayada, libertad de convicciones éticas. ¿Qué es ético? ¿Qué es la ética? Es lo que la ciencia que te ayuda a definir lo que tú crees que es correcto para ti. Bueno, tienes libertad según la Constitución de que para ti sea correcto lo que tú crees que es correcto. Punto. Nadie te puede forzar a que tú creas que es correcto que dos hombres se casen o que dos mujeres vivan juntas. Nadie te puede obligar. Y si no estás de acuerdo y dices que está mal, es tu derecho. Nadie te puede decir que estás mal, no te pueden decir homófobo, intolerante, fanático religioso. Discúlpame, estás faltando a mis derechos. Yo tengo derecho a expresar lo que yo creo que es mejor y tengo derecho a tener y adoptar la que sea de mi agrado, y esa libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, como estamos haciéndolo hoy, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Claro. La ley siempre te va a decir que nunca puedes faltarla, es correcto. Entonces, nadie te puede decir que estás mal. Y si alguien te dice fanático religioso, pues te está faltando a tus derechos, te está insultando, está violando tu derecho a la libre expresión. No puede hacer eso. Si pretendes que yo te respete a ti cuando tú no me respetas a mí, ¿qué tipo de respeto es el que quieres que yo te dé a ti? El que tú me das. Acepta lo que te estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, derecho de profesar la religión que tú quieras. Y no solamente creerla, también para enseñarla y promoverla, como dice aquí este texto. Libertad de convicciones éticas. ¿A quién? Sobre todo a mis hijos. Vamos a leerlo. Artículo 412 del Código Civil Federal. Código Civil que aplica en todo el territorio nacional, que dice: los hijos menores de edad no emancipados que están todavía en tu casa, que están bajo tu techo, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes, o sea, de los padres, que deban ejercerla conforme a la ley. ¿Cuál es la importancia de la patria potestad? Te quiero explicar. Esto es la cualidad legal que tú tienes de tú tener a tus hijos bajo total amparo, decisión, de todo para con ellos, y nadie se puede meter en eso. 413. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores. Artículo 422. ¿Qué dice este artículo? A las personas que tienen el menor bajo su patria potestad o custodia, incumbe la obligación de educarlo convenientemente. ¿Qué es convenientemente? Lo que tú decidas que es convenientemente. Para mí, educarlo convenientemente implica que lean la Biblia, que conozcan a Dios, que aprendan la Biblia, los 10 mandamientos, que hagan estas cosas, que oren, que hagan esto. Es tu libertad. ¿Por qué? Porque tú tienes la patria potestad sobre ellos. O la custodia aún, si no fueran tus hijos directamente.
etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué te da derecho la ley? A tú educar a tu hijo como tú quieras. ¿Tengo que mandarlo a una escuela? Si quieres, sí. Si no quieres. Y nadie te puede obligar. Ni te pueden demandar, ni te los pueden quitar, ni te pueden mandar al DIF para que te haga algo. No existe nada de eso. Tú tienes el derecho de educarlos como tú prefieras. Obviamente sí que los eduques, ¿no? Que no los dejes sin educación secular, es importante, aunque seas cristiano. Los cristianos a veces somos catalogados en la sociedad como personas ignorantes. Creen que el creer en Dios, tener una fe, nos hace alérgicos a todo el conocimiento secular, y no es cierto. ¿Sabía usted que las universidades más importantes del mundo, ¿sabe usted quién diseñó esas universidades? Cristianos. ¿Y sabe para qué se fundaron esas universidades? Para preparar misioneros, para preparar gente cristiana capacitada en la ciencia, para ir a predicar a otros países. Para eso se fundaron las universidades. Antes de ellos no había universidades. La Universidad, la Autónoma de México, ¿sabe quién la fundó? Pues religiosos católicos. ¿Para qué? Para preparar gente para eso. La semana pasada se nos habló del libro ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Bueno, las universidades hoy no existirían como tal, porque el motivo de crearlas fue la persona de Cristo Jesús, sus enseñanzas. Ni los hospitales tampoco existirían. En los tiempos de Jesús, ¿había hospitales? ¿Se ha puesto a pensar? Los hospitales no existían. No había hospitales. ¿Dónde se aliviaba la gente? Pues en sus casas, con remedios, con plantas, con tés. No había hospitales. ¿Quién operaba a la gente? No existía eso. Eran curanderos, eran chamanes, eran lo que había. No había hospitales. ¿Quién fundó los hospitales? Otra vez, gente cristiana. Para atender a la gente que no podía curarse a sí misma. Para hacer misericordia, como Jesús enseñó. Y podríamos seguir hablando todo el beneficio que ha traído el cristianismo a la sociedad moderna es inmensurable. Entonces, tú tienes el derecho de educar convenientemente a tu hijo. Siguiente artículo 423. Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, además, fíjese, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo. El Estado te dice que tú tienes la obligación de corregir a tus hijos, la facultad, el derecho, y también de ser un buen ejemplo para ellos. ¿Cuál es mi buen ejemplo? Pues mi buen ejemplo es no aceptar toda la ideología de género. Ese es mi ejemplo para ellos. Hijo, esto está mal, esto no es correcto, esto es un pecado, esto es una depravación, es más, es una enfermedad. Ahorita vamos a ver por qué digo eso. Las personas están mal. No solamente están mal en lo que creen, están mal, y no lo digo yo. Ahorita voy a dar bases para todo esto también. Entonces tú tienes esta obligación y nadie te puede criticar. Es que el director de la escuela dice, él no es la autoridad dentro de la escuela, pero él está bajo autoridad también. Y a él lo rigen los códigos de la educación y por encima de todo, la Constitución. Nadie te puede obligar. Es que su hijo tiene que participar de eso, pues yo no quiero que participe de eso. ¿Por qué? Porque soy su papá, porque soy su mamá. Pero es que usted está aquí, tiene que sujetarse, sí, pero yo tengo derechos y nadie puede estar por encima de mi conciencia. Mi convicción ética es que mi hijo no puede participar de esto, ni de esto, ni de esto. Y usted no puede impedirme ni negarme ese derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución me ampara. Aprenda a defender sus derechos. ¿Qué hacen los padres? Agachan la cabeza, agachan las manitas, dicen, bueno, pues ni modo, pues es que así es. No podemos quedarnos así, porque ¿quién va a educar a tus hijos? Pues si no los educas tú a través de la palabra de Dios, pues los va a educar el diablo. Si tú lo dejas, los va a educar el diablo. ¿O tú crees que él no está interesado en tus hijos? Claro que sí. Nomás dale oportunidad y vas a ver. Entonces, no existe ese derecho. Vamos a pasar a la siguiente. La que sigue. Ya la mencioné esa. En el mundo existe un manual, se llama Manual de Diagnóstico
y Estadístico de Trastornos Mentales. Se llama DSM por sus siglas en inglés. Este es un manual que es el estándar a nivel mundial para clasificar los trastornos mentales. ¿Qué es un trastorno? En pocas palabras, una enfermedad. ¿A dónde mandan un trastornado mental? Pues primeramente con un psicólogo y después con un psiquiatra, cuando ya requiere una medicación. Bueno, el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales calificaba la ideología de género hasta en su edición cuarta o su cuarto libro como trastorno de identidad sexual. Así se le llamaba cuando una persona, un hombre decía, es que yo me siento mujer, aunque mi cuerpo y este hombre nací como hombre y hablo como hombre y mis cromosomas son todos de hombre, pero yo me siento mujer. ¿Cómo le llamaba este manual? Le llamaba una persona que está trastornada, está enferma. Esa es la palabra correcta, ¿sí? Pero el trastorno es la palabra médica. Bueno, a partir del DSM-5 ya no se llamó trastorno, ahora se le cambió el nombre a disforia. ¿Qué es una disforia? Es un malestar. Es que no me siento a gusto con mi género. ¿Qué hizo que se cambiara algo de ser un trastorno a un malestar? La presión social que tenemos y política para que esto se acepte en el mundo. Ahora, esto no se modificó apenas. Esto se modificó en 1983 aproximadamente. Tiene ya mucho tiempo, esto está luchando desde hace décadas, desde los 60, como se lo dije. Desde que empezó la libertad sexual en Estados Unidos con los hippies y todos los conciertos que hubo ahí de Woodstock y todo ese tipo de depravaciones, desde ahí empezó toda esa pelea. Desde ahí empezó con el rock y todo ese tipo de cosas, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Que era la consigna todavía de mucha gente hasta el día. Desde ahí empezó esa lucha. Bueno, ¿qué puede hacer que se cambie algo de ser una enfermedad a ser un malestar? La presión que tenemos encima precisamente. Hoy se le llama como disforia de género. En el DSM-4, ¿cuál era el tratamiento para el trastorno de identidad sexual? Sesiones psicológicas. Si las sesiones psicológicas no funcionaban, o sea que la persona se aceptara como lo que era, entonces se le pasaba a un psiquiatra para que le diera medicación, para que aceptara lo que era. Y si aún así no aceptaba, se podía incluir e internarlo en un hospital psiquiátrico, o sea, un manicomio, como lo conocemos. Hoy en día, ¿cuál es el tratamiento? Atención psicológica. Y si no hay resultado con eso, pues un cambio de identidad sexual. Ese es el tratamiento. Una operación y un tratamiento psicológico para que la persona se acepte o le ayudes a aceptarlo como lo que quiere ser, no como lo que es. Todo eso cambió en este manual por la presión que tenemos. ¿Qué documento científico avala ese cambio? No hay. ¿Dónde están los estudios para que algo así pueda cambiarse? Tiene que haber un estudio médico, ¿verdad? Es como si mañana dijeran, ¿saben qué? Que a partir de mañana, el cáncer ya no es enfermedad. Ahora va a ser solamente como una gripa, ¿no? Un malestar temporal. Oye, pero ¿en base a qué? La gente está muriéndose por eso. No, es que imagine, sería algo así. Oye, pero ¿en base a qué avalaron ese cambio? Pues nada más que creemos que esto es lo mejor. No, ustedes están mal. Nadie aceptaría eso, ¿verdad? Dirían, están locos. ¿Cómo se atreven? Van a matar a mucha gente. Bueno, es lo que están haciendo, pero están matándolos ¿cómo? En su mente y también en sus cuerpos. Porque los tratamientos con hormonas y con todo lo que hacen las operaciones son sumamente dañinas. Eso nunca te lo dicen. Nunca te dicen todo el trastorno psicológico que trae a una persona el cambiar su identidad o su género. Eso no te lo dicen. Solo te cuentan la parte bonita, como lo hizo el doctor William Money, el psicólogo, con su experimento fracasado. Solo te cuenta, fue un éxito, salió muy bien todo, ahí tengo a los niños, estoy trabajando con ellos, todo va perfecto. Es lo que él te dice. Pero no te cuentan la historia real de lo que está ocurriendo en la vida de la gente de carne y hueso, no de los números, no únicamente de las estadísticas como tal. La disforia de género es el término con el que John Money, el mismo médico que le leímos hace rato, y a partir de ahí la psiquiatría
designan lo que en 1953 el también médico Harry Benjamin le llamó transexualidad y lo calificó como un trastorno, una enfermedad mental. Es que es lo correcto, ¿verdad? Oye, naciste como niño y te crees perro. ¿Hoy qué le dicen? No, pues ayúdenlo a que sea como perro. ¿Qué te dirán en 1950? Llévenlo a un psiquiátrico, denle medicamento y trátenlo psicológicamente para que el Señor acepte que es un ser humano. Bueno, de eso estamos hablando el día de hoy. De esto estamos hablando. ¿Sí? Y sí te va a afectar, aunque no lo quieras creer. Nos va a afectar a todos, de hecho. Porque esto se quiere pasar a nivel legal. Todavía no está. Todavía no está. Así que si usted puede unirse, apoyar asociaciones pro familia, apoyar asociaciones cristianas que promuevan el diseño original de la familia, promuévalo, hágalo. Esto no tiene que ver ni con una cuestión religiosa. Estamos peleando por nuestra identidad como seres humanos. Es lo que estamos peleando nada más. ¿O le gustaría que en su familia al rato haya una persona que diga, pues yo me creo que soy una rana y quiero que me críen como rana, o como el hombre que nos pusieron la semana pasada que se creía un lagarto? ¿Le gustaría eso en su familia? ¿Le gustaría eso en su casa? ¿Verdad que no? Bueno, hagamos algo. No estamos lejos de esto. No estamos lejos en todo. Y vamos a concluir en Isaías 24, por favor. Isaías 24, versículos del 4 al 6. Dice la Escritura lo siguiente: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Quiénes? Los altos pueblos, los más ricos, los más influyentes, los que están a la vanguardia. ¿Qué dice? Cayeron, se enfermaron. Verso 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Ya no solamente las leyes bíblicas, hasta las leyes biológicas. Falsearon el derecho, ¿sí? Están falseando el derecho. Están dándoles derechos que no existen a gente que no debería estar haciendo lo que hace. Tras quebrantaron el pacto, sempiterno, verso 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Pareciera, ¿no?, que se está ocurriendo hasta literalmente. La maldición consumió la tierra. ¿Qué maldición? Que hoy la gente está peleando y luchando por su derecho a no ser lo que Dios les creó. Es una rebeldía abierta a Dios. Es como yo no estoy de acuerdo en lo que soy. Yo no quiero ser lo que soy. Quiero ser otra cosa. Dice, y sus moradores fueron asolados. Es lo que está ocurriendo. La gente se suicida, se deprime, recurre a las drogas, recurre al alcohol, recurre a la violencia. ¿Por qué? Porque están siendo asolados, porque no encuentran paz ni encuentran felicidad en lo que están buscando. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. ¿Consumidos en qué aspecto? Sobre todo en el aspecto espiritual, en su alma. Están siendo dañados, destruidos. Están siendo llevados a creer cosas que los van a alejar de Dios, no solamente aquí, sino también por la eternidad. Fueron asolados. Vamos a volver a leer el verso 4 otra vez y 5. Se destruyó, dice. Ya está destruyéndose moralmente la tierra. Cayó la tierra, dice. Enfermó, así como un enfermo que está tirado, que está con fiebre, que no se puede levantar, que no puede hacer lo que debe hacer. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, exactamente. Las naciones que eran tenidas como ejemplo, que hasta hoy en día son tenidas como ejemplo de desarrollo, de economía, de muchas cosas, que son buenas, muchas de ellas, por cierto. Suecia es un país que tiene raíces cristianas, sus reyes son protestantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Que han enfermado?
Estados Unidos, una nación fundada por inmigrantes europeos que venían buscando libertad religiosa en su mayoría, hoy está infectada de todo esto. Y los pueblos que antes eran modelo, hoy en día también son modelo, pero de depravación, de inmoralidad y de locura. Porque es una locura de lo que estamos hablando. Es más, ni siquiera puedo creer que estoy predicando en contra de esto. No pensé que llegaría la hora en que predicaríamos de que sí somos hombres y que sí somos mujeres, y que teníamos que demostrarlo en un púlpito con la Biblia y con la ciencia para combatir una ideología que es totalmente irracional y anticientífica. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Si no quieres que tu familia sea partícipe de esto, si no quieres que tus hijos acepten, toleren y crean esto, tienes tú que hacer algo. No puedes solamente decir, yo también estoy de acuerdo con usted, qué bueno, pero ¿y qué vas a hacer? Eso no va a ayudarle a otros. Tienes que levantar tu voz, tienes que aprender a no callar, a no decir, bueno, es que soy tolerante, es que yo aprendo a respetar. Pues Jesús no respetaba. Cuando tenía que ver con fundamentos, Jesús no respetaba el derecho de los demás. A los fariseos, cuando afectaron la casa de su padre, les dijo, ustedes han hecho la casa de mi padre casa de mercado. Les dijo víboras, generación de víboras, les dijo. Y no era nada personal contra nadie, era contra lo que ellos enseñaban. Él amaba a la gente, pero denunciaba abiertamente sus pecados y sus acciones inmorales. Y eso es parte del amor también. El amor no es la tolerancia. El amor no es aceptar las maldades que hacen los demás y quedarme callado. Eso no es amor. Puede ser hasta cobardía en un aspecto. Mejor no digo nada porque me trae problemas, y la verdad es que sí. A veces levantar tu voz te trae problemas. De hecho, a Jesús no lo mataron por ninguna cosa que hizo. Lo mataron por lo que dijo. Sus palabras fueron los que lo llevaron a la cruz. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces no evitemos problemas, no evitemos dificultades solamente porque sea más cómodo, porque un día eso también va a afectarte. Va a afectarte a ti, a tu familia, a tu casa, a tu matrimonio, a los que vengan después de ti. No seamos conformistas. ¿Y cuál es la base de poder dar este estudio el día de hoy? Que puedas afirmar tu vida en Cristo. Es bueno conocer las leyes, pero aún las leyes solas, nada más por sí, si no tienes una causa más allá de ello, que es el honor de Dios, que sea la justicia, la rectitud, la santidad, las puras leyes a veces no bastan, porque en nuestro mundo, más bien pareciera que el imperio no es de las leyes, sino el imperio es del mal. Pero cuando tú pones a Cristo por delante, cuando lo pones a Él como estandarte y te apoyas en las leyes, pero tomando a Dios como tu motivante y tu anhelo, Dios respalda, dice la Escritura, que Él quita y pone reyes. Él quita y remueve autoridades también. Él es la autoridad última y máxima. Añádete a la causa de Cristo. No es contra nadie en particular. No aborrecemos a esta gente. Lo que aborrecemos es su estilo de vida nada más. Las personas son queridas, son amadas, y hay testimonios, si usted quiere también buscar algún día, hay testimonios de personas que fueron homosexuales, que fueron lesbianas y que hoy son cristianos, y te manifiestan todo el vacío, todo el engaño que hay por detrás, todo el negocio, porque también es un negocio. ¿Usted cree que son baratas las hormonas? ¿Cree que son baratas las cirugías? ¿Cree que son baratos los tratamientos? Es un negocio de millones, que gente está enriqueciéndose a costa de la desviación de otras personas también. Entonces, no nos quedemos cruzados de brazos, pongamos a Dios como fundamento en nuestros hogares, digamos como Josué le dijo a aquellos israelitas en aquel lugar en aquel monte antes de cruzar el Jordán, pues si quieren ustedes servir, vamos a leerlo en Josué 24 y con esto vamos a concluir. Josué 24. Vamos a leerlo directamente. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Estaban a punto de tomar la tierra que Dios les había prometido. Y quitad entre vosotros los dioses
a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted se puede dar cuenta que esto es una decisión personal. Aunque Josué era el líder de la nación, era el caudillo en ese momento, era el juez, él les dijo, mira, tú vas a tomar tu decisión, yo no puedo obligarte, ni Dios te va a obligar. Por eso te digo algo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Es mi decisión. Si tú no quieres servir a Dios, bueno, libre eres. Tienes derecho, hazlo. Pero atenta a las consecuencias. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces sí es cierto, no podemos cambiar el mundo. No podemos modificar todo esto por una página de internet no se puede. Pero sí puedes actuar en tu casa. Pero sí puedes obrar con los tuyos. Pero sí puedes darles principios a los que están cerca de ti. Pero sí puedes ser ejemplo para ellos y afectar sus vidas para bien para ellos. Eso sí puedes hacer. Decídete a hacerlo, porque es un llamado que Dios te hace. Es un llamado en el cual si no peleamos por nuestras casas, si no peleamos por nuestros hijos, si no peleamos por los que son nuestros, alguien va a luchar por sus vidas, por sus almas, y los va a ganar, y los va a tomar, porque no hemos hecho nada, porque no estamos haciendo nada también. Es un llamado tanto que reconozca las leyes que te asisten, para que no te calles, pero también para que sirvas a Dios, porque eso es lo más importante. Las leyes está bien, ahí están, en la Constitución, pero ¿quién te va a dar la sabiduría para utilizarlas? ¿Quién te va a dar el buen juicio para saber cómo invocarlas? ¿Quién te va a dar el valor? Porque es fácil leer esto aquí en un púlpito. Otra cosa es irte y ponerte enfrente de un director, una autoridad, y decir, sabe que yo tengo derecho a esto y me lo tiene que respetar. Y ser educado y ser a la vez firme y defender tu derecho. Es otra cosa. ¿Quién te va a dar ese valor? ¿Quién te va a dar ese entendimiento? Solo Dios nos puede ayudar. Nadie sabemos todo, nadie somos sabelotodos tampoco. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y luchar por los nuestros. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Yo quisiera que medite usted un momento. Yo sé que tal vez para muchos sea un tema relativamente nuevo, un tema quizás que sí lo han oído, porque estoy seguro que todos lo han oído. Apenas el ángel de la independencia fue afectado por gentes que con ideologías muy duras también, pues prácticamente lo echaron a perder por pelear su derecho de una forma incorrecta, obviamente. Pero ¿qué haremos nosotros con los nuestros, con nuestros hijos? ¿Qué haremos con lo que es la familia el día de hoy? ¿Aceptaremos simplemente? ¿Nos cruzamos de brazos y decimos, pues ni modo, así Dios lo permitió? No lo permitamos, dejemos que Dios de una u otra forma nos mueva y nos ayude a comprender lo importante y el papel que tenemos sobre todo en estas cosas. No estamos ajenos a que esto nos alcance. Ya está en la sociedad, ya está en el medio, solamente que Dios todavía tiene compasión de alguna forma con nosotros. ¿Sabes para qué? Para que podamos hacer algo, para que podamos mantenernos de alguna manera atentos, no cediendo a todo lo que nos dicen, no cediendo a todas las cosas que nos quieren dar a entender como si fueran correctas. Tenemos que oponer una resistencia, tenemos que oponer con principios, de manera correcta. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué tenemos que oponer? Un frente, una lucha, empezando por nuestra casa, empezando por los nuestros, empezando por aquellos a los que sí podemos influir, sobre los que sí tenemos influencia y sobre los que sí nos van a escuchar ante todo.
Nuestros hijos son joyas preciosas que Él nos ha concedido para cuidar, para moldear, para instruir. Tú tienes como padre esa prerrogativa, esa libertad, es más, esa obligación. Hazla valer. No permitas que otros se entrometan en lo que es tu derecho particular, tu derecho preferente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cristo fue que murió primero. Cristo fue que murió primero. Y por eso yo le alabo, y por eso yo le adoro. Cristo fue que murió primero. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa pueda ser tu decisión, que esa pueda ser tu convicción. No únicamente para venir un día a escuchar un estudio, sino para forjar una relación, para forjar algo duradero, válido, algo que dé certeza a los tuyos en tu hogar, que puedan saber hacia dónde se dirigen, que tengan una meta clara y no naveguen como un barco, únicamente dejándose llevar por los vientos que soplen en sus vidas. Permite que sea su palabra la que dirija y guíe tu casa. Que puedan ser los preceptos sabios, sagrados de la Escritura, que no caducan, que no se pueden mejorar, que no pasan de moda, porque siempre tienen efecto y siempre traen frutos de bendición en quienes los observan. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Con tu palabra
de pie para entonar este canto y despedirnos así. Y digámosle a Dios que queremos que Él nos gobierne con su palabra de autoridad. Él quiere hacerlo, pero no nos va a obligar. Él quisiera hacerlo, pero va a dejarte elegir, que tú hagas uso de tu derecho. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. En tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad. En tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás. En mi vida reinarás. En mi vida reinarás. En mi vida reinarás. Así es, Señor. Queremos que pueda reinar en nuestras vidas con tu palabra, Señor, mediante esa palabra de autoridad, en la cual aun cuando los cielos y la tierra hayan pasado, Señor, seguirá vigente, seguirá siendo la regla máxima, Señor. Enséñanos, ayúdanos para poder vivir bajo de ella, Señor, para ampararnos bajo tus alas, Señor, para poder guardar a los nuestros, nuestras familias, nuestros hogares, tener el valor, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder oponer resistencia. Pues la tierra, como leímos en tu palabra, Señor, ha enfermado, ha caído, Señor, se ha degradado y se ha corrompido tremendamente. Ayúdanos y enséñanos, te rogamos en esta hora. Y te damos gracias porque aún, no solo en tu palabra, aún en las leyes, Señor, que ahí tenemos todavía medios para poder amparar nuestros derechos, para salvaguardar a nuestros hijos, Señor, para cuidar lo que tú nos has entregado en nuestra mano, para poder guiarlo y dirigirlo correctamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta hora. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Que Dios los bendiga a todos. Con esto concluimos esta reunión. Nos despedimos formalmente en la transmisión de los que nos sintonizan en Estados Unidos, en la República Mexicana. El Señor los bendiga a todos. Y con el favor de Dios, la próxima semana a las 11 de la mañana, tiempo de México, continuaremos aquí teniendo nuevamente nuestra reunión. Dios los bendiga a todos. Muy buena tarde. Tengan excelente inicio de semana. Dios los bendiga.